Existen archivos que nunca debieron abrirse, decisiones que nunca debieron tomarse, lugares que nunca debieron existir. En algún momento entre 1963 y 1968, en las profundidades congeladas de la estepa soviética, un grupo de científicos bajo órdenes directas del Estado Mayor intentó algo que desafió las leyes fundamentales de la naturaleza. No buscaban comprenderla, buscaban dominarla. Este no es un relato sobre héroes, tampoco sobre villanos en el sentido tradicional. Es la historia de lo que ocurre cuando el poder absoluto se encuentra con la ambición científica sin límites éticos. Lo que estás por escuchar permaneció enterrado durante décadas, protegido por capas de negación oficial, amenazas y muerte, hasta que la Unión Soviética colapsó y con ella algunos de sus secretos más oscuros comenzaron a filtrarse. Esto es lo que sabemos sobre el proyecto Céfiro. La Guerra Fría no fue solo una competencia ideológica. Fue una carrera desesperada por alcanzar formas de poder que el enemigo ni siquiera pudiera imaginar. Mientras Estados Unidos desarrollaba misiles balísticos intercontinentales y satélites espías, la Unión Soviética apostaba por algo más silencioso, más devastador, más absoluto. En 1962, tras la crisis de los misiles en Cuba, el Politburó comprendió algo fundamental. La amenaza nuclear era simétrica. Si ellos podían destruir al enemigo, el enemigo podía destruirlos a ellos. Necesitaban algo diferente, algo que no dejara rastro, algo que pareciera un acto de Dios. Fue entonces cuando el nombre del doctor Yevgeny Borisovich Volkov llegó a los escritorios más altos del Kremlin. Volkov no era un visionario, era un funcionalario, un físico brillante, sí, pero desprovisto de esa ingenuidad romántica que caracterizaba a muchos científicos de su generación. Había trabajado en el programa nuclear soviético. Había visto morir a hombres por exposición a la radiación y nunca mostró remordimiento. Había firmado órdenes de silencio que condenaron a familias enteras al ostracismo. Era, en palabras de un colega que sobrevivió para contarlo, un hombre que entendía que la ciencia no servía a la humanidad, sino al Estado, y el Estado no tenía moral, solo objetivos. En un informe clasificado fechado el 18 de marzo de 1963, Volkov presentó una propuesta que cambiaría todo. El documento, recuperado en los años 90 de un archivo olvidado en Minsk, contenía apenas 14 páginas. Pero su contenido era revolucionario y aterrador. Volkov proponía manipular directamente la ionosfera terrestre mediante pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. No para comunicarse, no para estudiar, para alterar patrones climáticos localizados, para inducir sequías, tormentas, interferir con sistemas eléctricos enemigos a miles de kilómetros de distancia, sin misiles, sin bombarderos, sin dejar evidencia forense de un ataque. La propuesta terminaba con una frase escalofriante: el enemigo no podrá declarar la guerra a una tormenta. El 7 de mayo de 1963, el proyecto recibió aprobación directa del Comité Central. No hubo debate registrado, no hubo votación, simplemente una firma en tinta negra y un sello circular rojo. El presupuesto asignado fue clasificado como gastos de infraestructura agrícola en regiones del este. Los científicos reclutados fueron transferidos bajo órdenes militares cerradas. Sus familias recibieron notificaciones vagas sobre asignaciones de investigación de largo plazo en zonas remotas. Nadie preguntó, nadie podía preguntar. El proyecto Céfiro había nacido. A 340 kilómetros al noreste de Norilsk, en una región donde el invierno duraba 9 meses y la temperatura promedio rondaba los 30 grados bajo cero, se construyó algo que oficialmente no existía. No aparecía en mapas militares. No tenía nombre geográfico.
En los documentos internos se le conocía simplemente como Objeto 19. En la jerga de quienes trabajaban allí, era la tumba. La instalación estaba parcialmente subterránea. Búnkeres de hormigón reforzado enterrados bajo 12 metros de permafrost. Corredores iluminados con luz fluorescente amarillenta que nunca se apagaba. Aire reciclado con olor a metal y humedad congelada. Sobre la superficie, solo 3 estructuras visibles. Torres de antena de más de 80 metros de altura, dispuestas en formación triangular perfecta. Desde el aire, parecían ruinas industriales. Nada más. El personal asignado al objeto 19 sumaba 117 personas. 63 eran científicos e ingenieros, 41 militares de las fuerzas de misiles estratégicos, 13 personal de seguridad del KGB. Llegaron en grupos pequeños, en vuelos no registrados, a una pista de aterrizaje que tampoco aparecía en ningún registro de aviación civil o militar. Uno de los pocos testimonios recuperados proviene de un ingeniero eléctrico llamado Anatoly Dmitrievich Surkov, quien décadas después, ya anciano y enfermo terminal, accedió a hablar con un periodista ruso en 1997. Sus palabras fueron grabadas. La grabación fue posteriormente filtrada. No nos dijeron qué íbamos a construir. Solo nos dieron planos fragmentados. Cada equipo trabajaba en una sección distinta. Nadie veía el cuadro completo excepto Volkov y sus 2 adjuntos. Si hacías preguntas, te miraban en silencio, y esa mirada era suficiente advertencia. El personal vivía en módulos habitacionales sin ventanas, dormitorios compartidos, letrinas comunes, una cantina donde servían comida enlatada y sopa de remolacha que sabía siempre igual. No había teléfonos, no había correo. Las cartas que escribían los científicos eran leídas, censuradas y muchas veces simplemente destruidas. Las respuestas que recibían de sus familias llegaban con semanas de retraso y fragmentos completos tachados en negro. Cada 3 meses, un oficial del KGB realizaba entrevistas individuales. Preguntaban sobre moral, sobre conversaciones privadas, sobre dudas. Anotaban todo. Algunos científicos desaparecían después de esas entrevistas. Nunca se explicaba por qué ni a dónde iban. Surkov recordaba: aprendimos rápido que la única forma de sobrevivir allí era no pensar, solo trabajar, convertirte en una máquina, porque si empezabas a cuestionarte qué estábamos construyendo realmente, si empezabas a preguntarte qué ocurriría si funcionaba, eso te consumía, y consumirse en la tumba era morir lentamente. En el nivel más profundo de la instalación, 22 metros bajo tierra, estaba el reactor principal. No era un reactor nuclear en el sentido tradicional. Era algo diferente. Un sistema de generación de pulsos electromagnéticos basado en condensadores masivos alimentados por turbinas diésel que funcionaban las 24 horas. El ruido era ensordecedor. Los trabajadores usaban protección auditiva permanente, pero aún así, muchos desarrollaron daños irreversibles. El propósito del reactor era sencillo en teoría, monstruoso en práctica: generar pulsos de energía tan intensos que pudieran proyectarse hacia la ionosfera y, literalmente, calentar secciones específicas de la atmósfera superior. Alterando la temperatura de la ionosfera, según los cálculos de Volkov, podrían modificar corrientes de chorro, presión atmosférica, formación de nubes. Podían, en teoría, dirigir tormentas, secar regiones enteras, convertir el clima en un arma. Pero la teoría y la realidad nunca han sido lo mismo. Las pruebas iniciales comenzaron en octubre de 1965. Eran modestas, pulsos de corta duración, baja intensidad, dirigidos hacia la ionosfera directamente sobre la instalación. Los resultados fueron extraños.
En un informe técnico fechado el 3 de noviembre de 1965, uno de los ingenieros principales, Mikhail Pavlovich Orenov, anotó: observamos fluctuaciones electromagnéticas anómalas en un radio de 50 kilómetros. Brújulas magnéticas presentan desviaciones de hasta 15 grados. Equipos electrónicos sufren interferencias severas. Animales salvajes han abandonado la zona. Volkov desestimó las preocupaciones. Según él, los efectos colaterales eran esperados y tolerables. Las pruebas continuaron. En abril de 1966, Volkov ordenó incrementar la potencia del reactor al 40% de su capacidad máxima. Los pulsos ahora duraban minutos en lugar de segundos. Las torres de antena vibraban visiblemente durante las emisiones. El aire alrededor de la instalación adquiría un olor metálico, casi eléctrico. Fue entonces cuando comenzaron las muertes inexplicables. 3 técnicos que trabajaban cerca del reactor principal desarrollaron síntomas similares: sangrado nasal espontáneo, desorientación severa, colapso súbito. Murieron en menos de 48 horas. No se realizaron autopsias oficiales. Los cuerpos fueron incinerados inmediatamente. El informe oficial declaró: fallo cardíaco debido a condiciones preexistentes no diagnosticadas. Nadie creyó eso, pero nadie habló. Volkov se volvió errático. Pasaba días enteros en la sala de control sin dormir. Exigía modificaciones constantes al sistema. Gritaba a los ingenieros. Castigaba cualquier muestra de duda con reasignaciones punitivas a tareas de mantenimiento en el exterior, donde las temperaturas podían matar en minutos sin equipo adecuado. Un memorándum interno del KGB, fechado el 12 de agosto de 1966, expresaba preocupación. El Dr. Volkov muestra signos de fatiga extrema y comportamiento irracional. Se recomienda evaluación psiquiátrica. La recomendación fue ignorada, porque Volkov estaba entregando resultados. En septiembre de 1966, durante una prueba a 60% de potencia, lograron algo inédito. A 2.000 kilómetros de distancia, en la región de Kazajistán, se formó una tormenta masiva que no estaba prevista por ningún modelo meteorológico. Duró 3 días, destruyó cosechas, inundó poblados. Oficialmente, fue un fenómeno natural aleatorio. Pero en los archivos secretos del proyecto Céfiro, Volkov escribió una sola frase en su diario de experimentos: hemos tocado la mano de Dios. El 14 de febrero de 1967, Volkov recibió autorización para realizar una prueba a capacidad máxima, 100% de potencia del reactor. Pulsos sostenidos durante 6 horas continuas. El objetivo: demostrar que podían inducir una tormenta dirigida sobre un objetivo específico a más de 3.000 kilómetros de distancia. El objetivo teórico elegido era una zona deshabitada de Mongolia. Los preparativos tomaron semanas. Revisiones técnicas exhaustivas, simulaciones en papel, cálculos verificados una y otra vez. Nadie durmió la noche anterior a la prueba. En el testimonio de Anatoly Surkov, el ingeniero que habló décadas después, hay un pasaje particularmente escalofriante. La mañana del experimento final, vi a Volkov en la cantina. Estaba solo. No comía, solo miraba una taza de té frío. Me acerqué, no sé por qué. Le pregunté si estaba seguro de que esto funcionaría. Me miró con esos ojos grises, vacíos, y dijo: funcionará. Y cuando funcione, habremos cambiado el mundo. No sonó como una promesa, sonó como una amenaza. El reactor alcanzó capacidad máxima a las 6 de la mañana. El ruido era apocalíptico. Las paredes de hormigón vibraban. Los técnicos en la sala de control usaban doble protección auditiva y aún así tenían que gritar para comunicarse. Las torres de antena sobre la superficie comenzaron a emitir.
Los pulsos electromagnéticos ascendían hacia la ionosfera en ondas invisibles pero devastadoras. Durante la primera hora, todo parecía funcional. 07:30 horas. Los primeros indicadores anómalos aparecieron en los monitores. Fluctuaciones de voltaje, sobrecalentamiento en los condensadores, lecturas que no tenían sentido. Un técnico llamado Boris Yurevich reportó: las mediciones de resistencia atmosférica no coinciden con los modelos. Es como si la ionosfera estuviera respondiendo. Volkov ordenó continuar. 09:15 horas. Las luces de la instalación comenzaron a parpadear. Los sistemas de respaldo se activaron automáticamente. El olor a ozono y metal quemado inundó los corredores. Varios científicos pidieron detener el experimento. Volkov se negó. Según el testimonio de Surkov, Volkov gritó: «Estamos al borde del éxito. No vamos a detenernos ahora». 10:42 horas. Algo salió terriblemente mal. Los monitores explotaron. Las pantallas se llenaron de estática. Las luces se apagaron por completo. Durante 12 segundos, la instalación quedó sumida en oscuridad total. Cuando las luces de emergencia se encendieron, el reactor estaba fuera de control. La temperatura interior había aumentado 40 grados en menos de un minuto. Los condensadores principales entraron en sobrecarga crítica. Uno de ellos explotó, lanzando fragmentos de metal a alta velocidad que atravesaron paneles de control y cuerpos humanos sin distinción. El caos era absoluto. Los protocolos de emergencia requerían evacuación ordenada, pero no había orden, solo pánico. Los técnicos corrían hacia las escaleras. Algunos quedaron atrapados cuando puertas de seguridad automáticas se cerraron, sellando secciones enteras. Sus gritos resonaron por los intercomunicadores antes de que estos también fallaran. En la superficie, las torres de antena emitían un resplandor azul fantasmal. El aire alrededor crepitaba con electricidad estática. Un soldado que estaba cerca reportó después: «Sentí que mi piel ardía sin fuego. Mi visión se llenó de puntos brillantes. Caí al suelo sin poder moverme». 11:20 horas. El reactor principal sufrió un colapso catastrófico. No fue una explosión nuclear, fue algo diferente. Fue como si la energía contenida simplemente se liberara en todas direcciones a la vez. Las paredes de hormigón se agrietaron. El permafrost sobre la instalación se derritió instantáneamente, creando un cráter de lodo congelado. Las torres de antena se doblaron y colapsaron. Y entonces, silencio. Cuando finalmente lograron acceder a las secciones selladas, 3 días después, encontraron 34 cuerpos. Algunos murieron por trauma físico, otros por asfixia cuando los sistemas de ventilación fallaron. Varios más presentaban signos de exposición a algo que los médicos militares no pudieron identificar. Hemorragias internas masivas sin causa aparente, quemaduras en órganos internos sin daño externo visible. Los cuerpos fueron colocados en bolsas selladas. Fueron enterrados en fosas comunes sin identificación, en un lugar que tampoco aparecía en mapas. 63 personas sobrevivieron. Todas presentaban síntomas de exposición: pérdida auditiva, daño ocular, trastornos neurológicos. Todas fueron transferidas inmediatamente a hospitales militares en Moscú bajo custodia estricta. Volkov sobrevivió. Sufrió quemaduras de 3er grado en manos y rostro, pero sobrevivió. Lo último que dijo antes de ser sedado fue: «Funcionó». Funcionó, pero no pudimos controlarlo. Menos de 6 horas después del colapso, un equipo especial del KGB llegó al objeto 19 en helicópteros militares. No venían a investigar, venían a borrar. La orden era simple: eliminar toda evidencia de que el proyecto Céfiro había existido. Durante las siguientes 4 semanas, todo fue sistemáticamente destruido.
Equipos desmantelados, documentos incinerados, secciones enteras de la instalación selladas con hormigón. Los sobrevivientes fueron interrogados individualmente. Se les hizo firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de traición al Estado, un crimen castigado con ejecución sumaria. Se les prohibió contactar entre sí. Se les asignaron nuevas identidades y trabajos en regiones distantes. Algunos desaparecieron simplemente. Sus familias recibieron notificaciones vagas sobre accidentes industriales o enfermedades súbitas. El área alrededor del objeto 19 fue declarada zona de contaminación industrial. Se colocaron señales de advertencia en ruso. Prohibido el paso. Residuos tóxicos. Se desplegaron patrullas militares con órdenes de disparar a cualquier civil que se acercara. En los registros oficiales, el proyecto Céfiro nunca existió. El objeto 19 nunca existió. Las 117 personas asignadas allí simplemente desaparecieron del papel. Yevgeny Borisovich Volkov fue trasladado a un sanatorio psiquiátrico militar en las afueras de Leningrado. Oficialmente, sufría de fatiga nerviosa aguda. En realidad era un prisionero. Pasó los siguientes 19 años allí. No recibió visitas, no escribió cartas, no habló con nadie sobre el proyecto Céfiro. Murió en 1986, 6 semanas antes del desastre de Chernóbil. La causa oficial de muerte, fallo cardíaco. Fue cremado. Sus cenizas nunca fueron entregadas a nadie. No tenía familia. O si la tenía, también había sido borrada. La mayor parte de la documentación del proyecto Céfiro fue destruida, pero no toda. En sistemas burocráticos tan vastos como el soviético, siempre hay copias olvidadas, formularios archivados incorrectamente, memorandos que terminan en el lugar equivocado. Durante décadas, estos fragmentos permanecieron enterrados en sótanos de edificios administrativos, en cajas polvorientas, en archivos clasificados que nadie revisaba porque oficialmente no existían, hasta que la Unión Soviética colapsó en 1991 y el caos administrativo permitió que algunos de estos documentos salieran a la luz. En 1994, un historiador ucraniano llamado Víktor Shevchenko estaba investigando programas militares soviéticos para un libro académico. En un archivo parcialmente abandonado en Minsk, encontró una caja sin catalogar. Dentro había 230 páginas de documentos relacionados con proyectos de investigación atmosférica 1963-1967. La mayoría eran informes técnicos incomprensibles, pero algunos contenían referencias a Objeto 19 y Proyecto Céfiro. Shevchenko intentó publicar sus hallazgos. Su editor rechazó el manuscrito, considerándolo demasiado especulativo. Otros historiadores lo ignoraron, asumiendo que era ficción o propaganda, pero Shevchenko no se rindió. En 1997, Shevchenko logró localizar a Anatoly Dmitrievich Surkov, el ingeniero eléctrico que había trabajado en el Objeto 19. Surkov tenía 74 años, vivía solo en un apartamento modesto en Ekaterimburgo. Estaba muriendo de cáncer de pulmón. Cuando Shevchenko tocó su puerta y mencionó el proyecto Céfiro, Surkov permaneció en silencio durante casi un minuto completo. Luego dijo: «Pensé que me llevaría esto a la tumba, pero ya no me queda mucho tiempo. Y tal vez es hora de que alguien sepa». Durante 3 días, Surkov habló. Shevchenko grabó todo. El testimonio es desgarrador. Surkov describe los horrores técnicos del proyecto con precisión de ingeniero, pero también la pesadilla humana de trabajar en un lugar donde la vida individual no valía nada. En un pasaje particularmente doloroso, Surkov recuerda: «Había un chico joven, un técnico llamado Piotr. Tenía 23 años. Escribía cartas a su novia todas las semanas. Nunca se las enviaban.
Las guardaba debajo de su colchón. Murió en el colapso. Encontramos sus cartas después, manchadas de sangre. Las quemaron con el resto. Surkov murió en febrero de 1998. Sus últimas palabras a Shevchenko fueron: «No dejes que esto se olvide, no dejes que mueran dos veces». En 2003, un equipo de geólogos rusos realizaba estudios sísmicos en la región de Norilsk. Por casualidad, detectaron anomalías electromagnéticas en una zona remota. Investigaron y encontraron ruinas enterradas bajo hielo y tierra, estructuras de hormigón colapsadas, restos de torres metálicas y niveles de radiación electromagnética residual que no tenían explicación natural. Las coordenadas coincidían con las descripciones de Surkov sobre la ubicación del objeto 19. Realizaron excavaciones limitadas. Encontraron fragmentos de equipos electrónicos soviéticos de los años 60. Placas de identificación con números de serie, pero sin nombres. Y algo más. Muestras de metal con alteraciones estructurales que científicos independientes describieron como inconsistentes con cualquier proceso industrial conocido de esa época. En 2011, Wikileaks publicó una colección de archivos filtrados de inteligencia soviética. Entre miles de páginas había 3 documentos relacionados con el proyecto Céfiro. Uno era un memorándum del KGB fechado en abril de 1967, describiendo la exitosa eliminación de evidencia relacionada con el incidente del objeto 19. Otro era un informe médico sobre 63 individuos expuestos a campos electromagnéticos de alta intensidad, con instrucciones de monitoreo de por vida y órdenes estrictas de silencio. El tercero era una nota manuscrita, sin firma, con una sola frase: «Céfiro debe permanecer enterrado». Si la verdad sale, implicaría admitir que sacrificamos vidas por un experimento que nunca debió intentarse. En 2016, un periodista ruso logró contactar a uno de los oficiales del KGB que había participado en el encubrimiento. El hombre, ahora de 86 años, accedió a hablar bajo anonimato. Su testimonio fue breve pero contundente. «Hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso, pero lo del objeto 19, eso fue diferente. No estábamos protegiendo secretos militares. Estábamos ocultando un crimen contra la razón, contra la humanidad. Murieron 34 personas porque un grupo de hombres en Moscú decidió que el poder era más importante que la vida. Y nosotros los ayudamos a enterrar esa verdad». Murió 3 meses después. Su identidad nunca fue revelada públicamente. Hoy, más de 50 años después, sabemos lo siguiente con certeza. El proyecto Céfiro existió. Fue un programa clasificado soviético que intentó manipular la atmósfera terrestre con fines militares. Operó en una instalación remota identificada como Objeto 19. Sufrió un colapso catastrófico en 1967 que resultó en al menos 34 muertes. Fue sistemáticamente borrado de todos los registros oficiales. Sabemos que el encubrimiento involucró amenazas, desapariciones y destrucción masiva de evidencia. Sabemos que los sobrevivientes vivieron el resto de sus vidas bajo silencio forzado. Muchos de ellos sufriendo consecuencias médicas que nunca fueron reconocidas oficialmente. Sabemos que, hasta el día de hoy, las ruinas del objeto 19 permanecen selladas y bajo vigilancia militar rusa. Pero hay preguntas que probablemente nunca serán respondidas completamente. ¿Exactamente qué tipo de tecnología utilizaron? Los documentos recuperados son fragmentarios, llenos de terminología técnica que incluso expertos modernos tienen dificultad para interpretar. ¿Realmente lograron manipular el clima, aunque fuera brevemente? Los testimonios sugieren que sí, pero no hay evidencia independiente concluyente. ¿Cuántas personas realmente murieron? El número oficial recuperado es 34, pero algunos investigadores creen que pudo haber sido mayor,
incluyendo bajas civiles en áreas cercanas que nunca fueron reportadas. Y la pregunta más inquietante: ¿hubo otros proyectos similares que aún permanecen completamente ocultos? El proyecto Céfiro no es único. Es parte de un patrón histórico repetido una y otra vez por gobiernos poderosos de todas las ideologías. La lógica es siempre la misma: el fin justifica los medios. La seguridad nacional justifica el secreto absoluto. El progreso justifica el sacrificio. Y cuando algo sale mal, el encubrimiento es más importante que la verdad. Estados Unidos tuvo sus propios programas. Experimentos con radiación en ciudadanos sin consentimiento, pruebas de armas biológicas en poblaciones civiles, proyectos de control mental. El Reino Unido realizó pruebas químicas secretas sobre sus propias ciudades. Francia condujo ensayos nucleares en territorios coloniales sin advertir a las poblaciones locales. Cada uno de estos casos comparte elementos con el proyecto Céfiro: secreto absoluto, negación plausible, sacrificio de vidas consideradas prescindibles. Lo que hace que historias como esta sean tan perturbadoras no es solo el horror de lo que ocurrió, es la frialdad con la que fue ejecutado. No fueron monstruos quienes construyeron el objeto 19, fueron ingenieros, científicos, burócratas, personas con familias, con sueños, con vidas normales. Personas que cada mañana se despertaban, desayunaban y luego iban a trabajar en un proyecto que podría matar a miles. ¿Cómo se justificaban a sí mismos? ¿Se decían que era por el bien mayor? ¿Que estaban protegiendo a su país? ¿O simplemente dejaron de cuestionarse porque cuestionar era peligroso? Anatoly Surkov, en su testimonio, dijo algo que resume esta tragedia moral. Todos sabíamos, en algún nivel, que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero nadie hablaba, porque hablar significaba convertirte en enemigo, y los enemigos desaparecían. Así que nos convertimos en cómplices, todos nosotros. No por maldad, sino por miedo. Y ese miedo nos convirtió en algo peor que monstruos. Nos convirtió en herramientas. Hoy, el área donde estuvo el objeto 19 sigue siendo inaccesible, oficialmente por contaminación industrial. En realidad, porque el gobierno ruso aún no quiere que se investigue. Los documentos completos del proyecto Céfiro, si es que aún existen, permanecen clasificados. Las solicitudes de desclasificación han sido rechazadas sistemáticamente, citando intereses de seguridad nacional. Los pocos sobrevivientes que aún viven no hablan públicamente. Algunos por miedo, otros porque simplemente quieren olvidar. Y mientras tanto, la tecnología ha avanzado exponencialmente. Hoy tenemos capacidades que Volkov y su equipo solo podían soñar. Manipulación genética, inteligencia artificial con poder de decisión autónomo, armas cibernéticas que pueden colapsar infraestructuras nacionales enteras. La pregunta no es si tenemos el poder de hacer cosas terribles. Claramente, lo tenemos. La pregunta es si hemos aprendido algo sobre cuándo ese poder no debe ser usado. El proyecto Céfiro no es solo historia, es advertencia. Nos recuerda que el progreso sin ética es peligroso, que el secreto absoluto protege los crímenes más oscuros, que la obediencia ciega convierte a personas ordinarias en cómplices de atrocidades. Nos recuerda que los gobiernos, todos los gobiernos, son capaces de sacrificar vidas individuales por objetivos abstractos, y que cuando lo hacen, siempre encuentran formas de justificarlo, de ocultarlo, de hacer que parezca razonable o necesario. Pero sobre todo, nos recuerda que la verdad, por más enterrada que esté, eventualmente encuentra grietas por donde filtrarse. Puede tomar décadas. Puede requerir el valor de individuos como Surkov, que en sus últimos días decidieron que el silencio ya no valía la pena. Puede surgir de archivos olvidados, de testimonios fragmentados, de evidencia forense que sobrevive al tiempo.
La verdad no desaparece, solo espera. Es fácil perderse en los aspectos técnicos de una historia como esta. Hablar de ionosfera, de pulsos electromagnéticos, de teorías físicas. Pero al final, el proyecto Céfiro no es una historia sobre ciencia. Es una historia sobre personas. 34 personas que fueron a trabajar una mañana de marzo y nunca regresaron. 63 más que sobrevivieron físicamente, pero quedaron marcados de por vida, obligados a cargar con secretos que los consumieron desde adentro. Familias que nunca supieron exactamente qué les pasó a sus seres queridos. Madres que recibieron cartas lacónicas del Estado informando que sus hijos habían muerto en accidentes industriales, sin detalles, sin cuerpos que enterrar, sin respuestas a sus preguntas. Hijos que crecieron sin padres, sin siquiera saber dónde estaban sus tumbas. Ese es el verdadero costo de proyectos como Céfiro. No los millones de rublos gastados, no los años de investigación. El costo medido en vidas destruidas, en traumas nunca sanados, en verdades nunca dichas. Quizás lo más aterrador del proyecto Céfiro no es el desastre en sí. Es lo rutinario que se volvió el proceso de ocultarlo. No fue una conspiración compleja. Fue burocracia estándar, formularios firmados, órdenes transmitidas por canales oficiales, personal siguiendo protocolos establecidos, todo legal dentro de los marcos del sistema soviético, todo documentado hasta cierto punto. El horror se convirtió en papeleo. Esa normalización es lo que permite que estas cosas sucedan una y otra vez. Cuando el mal se administra como cualquier otro proyecto gubernamental, cuando matar y ocultar muertes se convierte en un proceso con pasos definidos y responsables asignados, entonces el mal deja de parecer excepcional. Se vuelve trabajo. Y las personas pueden hacer trabajos terribles mientras se convencen de que solo están cumpliendo órdenes, solo están haciendo su parte, solo están siendo profesionales. ¿Cuántos otros proyectos Céfiro existen? ¿Cuántos experimentos similares, igual de peligrosos, igual de inmorales, se llevaron a cabo y fueron exitosamente borrados sin dejar rastro? No lo sabemos. Y esa ignorancia debería inquietarnos profundamente. Porque por cada caso como Céfiro, donde fragmentos de verdad eventualmente emergieron, ¿cuántos otros permanecen completamente ocultos? ¿Cuántas instalaciones fantasma hubo? ¿Cuántas personas murieron en secreto? Y no solo en la Unión Soviética, en todos los países con suficiente poder como para operar en las sombras. En todas las épocas donde el secreto de Estado se consideraba más importante que la vida humana. La historia del proyecto Céfiro es única en sus detalles, pero no en su esencia. Es parte de un catálogo oscuro de la humanidad. El catálogo de cosas que hicimos porque podíamos, no porque debiéramos. Incluso hoy, mientras hablamos de esto, hay laboratorios clasificados operando en lugares remotos. Hay proyectos militares sobre los cuales el público no sabe nada. Hay tecnologías siendo desarrolladas sin supervisión ética significativa. No porque vivamos en un mundo intrínsecamente más oscuro que el de 1967, sino porque la dinámica fundamental no ha cambiado. Los gobiernos aún priorizan el poder sobre la transparencia. Los militares aún operan bajo secreto justificado por seguridad nacional. Los científicos aún aceptan fondos clasificados sin preguntar demasiado sobre el uso final de su trabajo. Y cuando algo sale mal, el primer instinto sigue siendo el mismo: negar, ocultar, proteger la institución sobre las víctimas. Es tentador ver historias como el proyecto Céfiro como aberraciones, errores de sistemas autoritarios del pasado, cosas que ya no pueden pasar en democracias modernas con transparencia y derechos humanos. Pero esa es una falsa tranquilidad.
porque los mecanismos que permitieron Céfiro no eran únicamente soviéticos, eran humanos. La capacidad de racionalizar lo irracional, de obedecer sin cuestionar, de priorizar la carrera, la seguridad personal, la lealtad institucional sobre la conciencia moral. Esos mecanismos existen en todas las sociedades, en todas las instituciones, en cada uno de nosotros, si somos honestos. La pregunta no es si podría volver a pasar. La pregunta es, ¿está pasando ahora y simplemente no lo sabemos todavía? Por eso, historias como esta deben contarse. No para entretener, no para alimentar teorías conspirativas, sino para recordarnos lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de cuestionar. Cada científico que trabaje en proyectos clasificados debería conocer la historia del proyecto Céfiro. Cada burócrata que firme órdenes sin leer detalles debería recordar a aquellos que firmaron las órdenes de encubrimiento. Cada ciudadano que confíe ciegamente en que su gobierno siempre hace lo correcto, debería enfrentar la realidad de que los gobiernos están compuestos por personas y las personas cometen errores monstruosos. El proyecto Céfiro no es una lección sobre física atmosférica. Es una lección sobre lo que sucede cuando perdemos nuestra capacidad de decir no. Anatoly Surkov, en los últimos días antes de su muerte, escribió una carta. No fue enviada a nadie. Fue encontrada entre sus pertenencias por Víctor Shevchenko después del funeral. En ella, Surkov escribió: «Pasé 30 años tratando de olvidar la tumba. Otros 20 convenciéndome de que había sido necesario, que habíamos estado sirviendo a un propósito mayor. Pero al final de mi vida, con la muerte mirándome directamente, ya no puedo mentirme. No fuimos héroes, no fuimos mártires. Fuimos cobardes que construimos un monstruo porque teníamos miedo de decir que no. Y ese monstruo mató a nuestros compañeros y nosotros ayudamos a enterrar sus cuerpos y sus nombres. No puedo deshacer lo que hice, no puedo traerlos de vuelta. Pero puedo hacer esto, puedo contar la verdad. Puedo asegurarme de que sus muertes no sean olvidadas 2 veces. Si alguien lee esto algún día, recuerden esto. El mal no siempre llega con uniformes y banderas. A veces, llega con batas de laboratorio y órdenes oficiales. Y cuando llega así, es aún más peligroso, porque parece razonable, parece profesional, parece inevitable, pero nunca lo es. Siempre hay una opción, y elegimos mal, que ustedes elijan mejor. Entonces, llegamos al final de esta historia, o más bien, al final de lo que podemos contar de ella con la información disponible. Pero hay una pregunta que permanece, una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Si tú hubieras estado allí, si hubieras sido uno de esos científicos en el objeto 19, si hubieras visto las señales de advertencia, los primeros accidentes, las muertes inexplicables, si hubieras comenzado a sospechar que lo que estabas construyendo era demasiado peligroso, demasiado incontrolable, ¿habrías hablado? ¿Habrías renunciado? ¿Habrías arriesgado tu vida, tu familia, tu libertad para detenerlo? ¿O habrías hecho lo que hicieron ellos? Seguir adelante, cumplir órdenes, confiar en que alguien más arriba en la cadena de mando, sabía lo que estaba haciendo. Es fácil decir, yo habría sido diferente desde la seguridad del presente, desde la comodidad de no enfrentar esa decisión real. Es fácil juzgar a Surkov y sus colegas, pero la verdad incómoda es que la mayoría de nosotros, puestos en esa situación, probablemente habríamos hecho exactamente lo mismo. Porque somos humanos, y los humanos somos muy buenos encontrando razones para no ser héroes. El proyecto Céfiro terminó en 1967, pero su legado continúa. Continúa en cada proyecto clasificado que opera sin supervisión pública.
en cada tecnología desarrollada sin considerar sus implicaciones éticas, en cada sistema que prioriza el secreto sobre la seguridad. Continúa en las familias que aún no saben qué les pasó a sus seres queridos, en los archivos que permanecen sellados, en las ruinas enterradas bajo el hielo ártico, y continúa en nosotros si elegimos aprender de ello. Pero quizás la lección más importante del proyecto Céfiro no es sobre el pasado, es sobre el presente, porque ahora mismo, en este momento, hay decisiones siendo tomadas en secreto. Hay proyectos operando fuera del escrutinio público. Hay personas trabajando en tecnologías cuyas consecuencias completas no comprenden o eligen ignorar. Y dentro de 30, 40, 50 años, cuando los archivos finalmente se abran, cuando los sobrevivientes envejezcan y decidan hablar, habrá nuevas historias como la del proyecto Céfiro. Historias sobre cosas que hicimos en 2025, en 2030, en 2040, que futuras generaciones mirarán con horror y preguntarán, ¿cómo pudieron? ¿Cómo no lo detuvieron? Y la respuesta será la misma que para Céfiro, porque era secreto, porque era conveniente, porque cuestionar era peligroso, porque era más fácil seguir adelante que detenerse. El poder no necesita monstruos, los crea de personas ordinarias que aceptan órdenes extraordinarias, de científicos brillantes que ponen su genio al servicio de fines cuestionables, de burócratas diligentes que procesan el horror con la misma eficiencia con que procesan cualquier otro trámite. El proyecto Céfiro no fue una anomalía, fue un síntoma de sistemas que valoran el poder sobre las personas, de culturas que recompensan la obediencia ciega, de sociedades que prefieren la ignorancia cómoda a la verdad incómoda, y mientras esos sistemas permanezcan, mientras esa obediencia siga siendo recompensada, mientras esa ignorancia siga siendo preferida, habrá más Céfiros, diferentes nombres, diferentes tecnologías, diferentes países, pero la misma historia fundamental, porque al final, el proyecto Céfiro no es realmente sobre física atmosférica o la Guerra Fría o la Unión Soviética. Es sobre nosotros, sobre nuestra capacidad infinita de racionalizar lo irracional, de normalizar lo anormal, de aceptar lo inaceptable y sobre nuestra responsabilidad de romper ese patrón. Los archivos del proyecto Céfiro permanecen mayormente sellados. Las ruinas del objeto 19 siguen bajo vigilancia militar. La mayoría de los protagonistas de esta historia han muerto, llevándose sus secretos completos a la tumba. Pero la historia sobrevive, en fragmentos, en testimonios, en documentos filtrados, en la memoria persistente de que algo terrible ocurrió allí, en ese lugar helado y olvidado. Y mientras la historia sobreviva, hay esperanza. Esperanza de que la próxima vez que científicos brillantes sean llamados a construir algo peligroso, algunos recuerden el proyecto Céfiro y digan, no. Esperanza de que la próxima vez que burócratas sean ordenados a ocultar un desastre, algunos recuerden a las víctimas del objeto 19 y elijan la verdad. Esperanza de que la próxima vez que un gobierno decida que el poder es más importante que la vida, suficientes ciudadanos recuerden historias como esta y exijan rendición de cuentas. Es una esperanza frágil, pero es todo lo que tenemos. Porque si olvidamos historias como el proyecto Céfiro, si las dejamos desvanecerse en la oscuridad, si permitimos que el silencio oficial las entierre permanentemente, entonces hemos garantizado que se repitan. Y la próxima vez, podríamos no tener tanta suerte de que fragmentos de verdad sobrevivan para advertirnos. Entonces te dejo con esto. ¿Qué secretos están siendo guardados hoy en nombre de tu seguridad? ¿Qué proyectos operan en tu nombre sin tu conocimiento? ¿Qué verdades están siendo enterradas mientras hablamos? Y lo más importante, ¿qué harías si las descubrieras? Porque el proyecto Céfiro nos enseñó algo fundamental.
El silencio es cómplice. Y todos nosotros, cada día que elegimos no preguntar, no cuestionar, no exigir transparencia, todos nosotros estamos construyendo el próximo Céfiro. La pregunta no es si vendrá. La pregunta es, ¿haremos algo para detenerlo esta vez?